Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Estamos súper contentos, como ya os iba adelantando en las redes sociales, porque tenemos esta oportunidad tan buena de retomar esta actividad. Algunos de vosotros ya conocéis de qué va el ciclo, pero bueno, como sabéis, pues empezamos el año pasado y por la pandemia, pues nos vimos obligados a cancelar esta actividad y se quedaron muchos participantes sin poder dar sus conferencias. Así que en esta ocasión pues hemos podido recuperarlos y entonces pues estamos muy contentos y damos comienzo a la primera conferencia, que es del doctor Alberto del Campo Tejedor. Lo va a presentar nuestro compañero Alejandro Colete. Y bueno, solamente recordaros que será grabado en la sesión, se subirá después al canal de YouTube del Observatorio de Religiones Comparadas para que todo el mundo pueda participar y lo pueda ver después. Después de la conferencia habrá un espacio de debate en el que podéis participar a través del chat o, bueno, no sé si en ese momento quizá podremos permitir que abran sus cámaras y micrófonos y puedan hablar directamente con el conferenciante. Y bueno, eso era todo. Mientras esté el conferenciante hablando, por favor, mantened los micrófonos apagados y las cámaras para que se le escuche bien y para que no haya ningún problema técnico. También pediros disculpas por el cambio de plataforma, que hemos tenido que en el último momento cambiarlo todo, pero los directos en YouTube eran más complicados de lo que parecía y bueno, si todo va bien hoy, en las próximas sesiones se harán también por esta plataforma, ¿vale? Por Google Meet. Así que nada, Alejandro, cuando tú quieras. Sí, bueno, muy buena, yo soy Alejandro Colete y bueno, voy a hacer una breve presentación. Antes que nada, el chat se puede utilizar, como decía Alicia, para ir formulando las preguntas o, por ejemplo, para pedir turnos, porque así, en vez de intentar todos a la vez encender nuestra cámara para hacer preguntas, pues vamos poniendo por el chat las cosas y entonces así no, cuando sea el turno de preguntas, pues no llenamos toda la plataforma con personas intentando meterse con su cámara a hacer las preguntas. Bueno, pues presento brevemente a Alberto del Campo Tejedor. Es tercer premio de investigación cultural Marqués de los Zoya, el primer premio internacional de investigación etnográfica Ángel Carril de 2014 y premio Manuel Alvar de estudios humanísticos 2005 y premio de Ciudad de Sevilla 2009. Destacan entre sus libros Tratado del burro y otras bestias, una historia del simbolismo animal en Occidente, historia cultural del flamenco, el barbero y la guitarra, y Elogio de la locura sevillana, necios, inocentes y bufones en la ciudad de la gracia. El currículum me encanta, Alberto. Estoy deseando escuchar lo que nos tienes que decir hoy, porque es muy interesante ver tu obra. Así que te dejo hablar ya. Como acordamos, pues 40 minutos y después nos metemos en el turno de preguntas. Así que cuando quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias por invitarme. El Observatorio de Religiones Comparadas es algo que yo he conocido desde su gestación al principio y con el que estoy encantado de colaborar. Así que gracias Belén, Alejandro, Alicia y todas las personas que hacéis posible estos encuentros. En ese sentido, discuto esta dicotomía un tanto rígida entre religiosidad oficial y religiosidad popular que se ha sentado entre los investigadores, antropólogos, historiadores, como si fuera una pugna entre Cuaresma y Carnaval, ¿no? Porque tiene el inconveniente de arrojar una visión de dos realidades contrapuestas y separadas, que en realidad creo nunca fue el caso, ¿no? Entonces vamos a ver, si os parece, distintas justificaciones o distintas razones por las cuales la Iglesia sí ha mantenido una teología de la risa, del júbilo, y ha permitido, alentado y participado en este tipo de desórdenes festivos casi desde los comienzos y hasta la actualidad. Me voy a basar en
en un proyecto desarrollado durante muchísimos años, quizá demasiados años, y que, bueno, concluyó en este libro, Historia de la Navidad, el nacimiento del goce festivo en el cristianismo, que se publicó este diciembre. Como ya han pasado la Navidad y nadie va a regalar este libro ahora, pues me permito hablar de él y citar algunas cosas para que no parezca que estoy haciendo promoción del libro. Bueno, la primera cuestión a abordar es la manida cuestión sobre si la Navidad, como otra fiesta cristiana, es una adaptación de una fiesta precristiana. Es verdad que casi desde el principio, el siglo III ya, pues ya se hablaba de bueno, las fiestas navideñas tenían mucho que ver con las libertades de diciembre o las locuras de enero, ¿no? La referencia a las libertates decembricae, a las libertades de diciembre de Horacio, no es azarosa porque efectivamente desde el principio los mayores desórdenes festivos durante la Navidad se vincularon a las Saturnales romanas y a las calendas de enero. Esto es algo que ha reconocido la propia Iglesia. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo en el siglo IV, cuando la Navidad se celebraba el 6 de enero en el Oriente cristiano, ya denunciaba que las mascaradas, las comedias que se hacían, sobre todo el primer día del año, decía San Juan Crisóstomo que eran las mismas que hacían los paganos, ¿no? Y bueno, consultando la prolijísima documentación de los primeros padres de la Iglesia, vemos que esto es una cosa continua, ¿no? San Ambrosio, San Agustín, San Máximo de Turín, hay muchísimos autores que repiten exactamente lo mismo. En la península ibérica, exactamente igual. Martín de Braga, en el siglo VI, a él ya le resultaba evidente que los rústicos, aun después de cristianizados, seguían con las costumbres paganas, ¿no? Y lo dice así, ¿no? En su sermón contra las supersticiones rurales. Y mucho más tarde, qué sé yo, Fray Bartolomé de las Casas o Sebastián de Covarrubias, el famoso diccionario de la lengua castellana o española, viene a decir lo mismo, ¿no? Ha existido siempre la concepción en el cristianismo de que en gran medida la Navidad fue una mezcolanza, ¿no? Claro que vincular esas fiestas de tinte burlesco con la que hacían los paganos, aunque parecía inevitable, no era una operación inocente, ¿verdad? Porque así lo que se hacía era denigrar a una determinada lectura de la Navidad y una determinada interpretación sobre el dies festus, el día festivo, y sobre, en general, el papel que la alegría y la risa debía jugar en el cristianismo. Por tanto, afirmar esto que haces es pagano, esto no es ortodoxo, es una forma de desacreditar, pero los partidarios de estas fiestas, más o menos licenciosas, utilizaron este elemento de la mezcolanza también como argumento inverso. Decían que, bueno, es cierto, pero precisamente por antiguas que son inextirpables. Y ya en la Edad Media hay muchísimos autores que, por ejemplo, Jacobo de la Vorágine, ¿no? Este autor del siglo XIII que tiene un libro, La leyenda dorada, ¿verdad? Con episodios más o menos legendarios para cada fiesta del año, pues continuamente argumenta, bueno, esto que celebramos los cristianos es una mezcla de lo cristiano y lo pagano, y es una práctica muy antigua y por lo tanto es casi inextirpable. E incluso dice a veces, ¿no? La propia Iglesia ha hecho la vista gorda y bueno, lo tenemos que aceptar, ¿eh? Por lo tanto, el hecho de que exista una prolija documentación que censure estas fiestas como paganas, yo creo que erróneamente ha llevado a algunos historiadores y antropólogos a afirmar que muchas de estas fiestas eran extrarreligiosas o incluso antirreligiosas, interpretando que a veces las instituciones que las amparaban, por ejemplo las cofradías de ánimas, no eran más que una especie de marco jurídico para impulsar esas fiestas, pero yo creo que eso no es así. Yo creo que existió un debate, desde luego, una gran parte de la Iglesia las consideraba deleznables, pero vamos a ver cómo ha habido argumentos muy importantes para apoyarlas.
estrategia cristiana para situar las celebraciones en los mismos días festivos que los paganos es una cosa archiconocida, yo creo que es indiscutible. Hay bastantes evidencias de que durante los primeros siglos la Iglesia anduvo debatiendo sobre cuándo había nacido Jesucristo, ni siquiera fue una fiesta importante al principio, y había distintos papas en que la situaron en marzo, otros en abril, y que finalmente se hizo coincidir con el Dies Natalis Solis Invicti, el día del nacimiento del Sol Invicto romano, precisamente para sobreponerse, ¿no? O digamos, para atraer a los paganos que en esa época tenían en el Sol Invicto una de sus divinidades principales. Yo creo que eso está fuera de toda duda, no solamente con la Navidad, sino con muchas otras, ¿no? Lo cual no quiere decir que muchas de las cuestiones que tenemos en la Navidad cristiana vengan también de teologías y de prácticas cristianas, ¿verdad? El segundo elemento es que considerar que, bueno, que aquellos que practicaban las fiestas de una manera más jubilosa eran menos cristianos o eran menos religiosos, parte yo creo de un error que nos pasa a todos, que es considerar un poco solamente la parte mayoritaria, ¿no? Y considerar, en este caso, el cristianismo de manera homogénea, ¿no? A lo largo de la historia, y en la actualidad tampoco es una excepción, han coexistido en la Iglesia múltiples maneras de interpretar, además, los más variados aspectos de la religiosidad, incluyendo, desde luego, la liturgia y la consideración del día de fiesta, ¿no? Igual que hoy no piensa ni escribe igual un párroco afín a la teología de la liberación, como con los que yo he trabajado en los Andes ecuatorianos durante algunos años, que, qué sé yo, un miembro conservador del Opus Dei, pues nunca ha habido en el seno de la Iglesia una homogeneidad. Pero es que además, así como la jerarquía eclesiástica declaró como heréticas muchas ideas y muchas doctrinas, con las prácticas, con las formas de festejar, nunca se llevó a cabo esa persecución, esa uniformidad, ¿no? Especialmente si había muchos clérigos con amplio apoyo popular, muchas veces, en el caso de los franciscanos de la Edad Media, que la seguían, ¿no? Por lo tanto, la mezcla ha sido siempre toda religión, pero en el cristianismo también, lo más habitual, y las costumbres más sincréticas no por ello son menos religiosas, han tenido menos fervor. Esto es otro apriorismo un poco absurdo, ¿no? Algunas creencias que provienen precisamente de un mare magnum de dogmas y de religiones han sido las que más éxito han tenido en el cristianismo, ¿no? Y por lo tanto, considerarlas irreligiosas porque coincidan con otras religiones, pues no me parece apropiado. Por lo tanto, la primera cuestión, primer argumento que vemos reiteradamente, esto es una cosa antigua, esto es una cosa sincrética, esto es inextirpable, así que, bueno, vamos a mantenerlo. El segundo argumento, que es bastante frecuente también a lo largo de la historia y que justificaba estas fiestas más o menos escandalosas, era la alegría que, según toda religión en el fondo, tiene que expresarse en algunos momentos jubilosos de su ciclo festivo. No hay que olvidar que la Navidad, en sumo, es la fiesta en que los cristianos se regocijan por el nacimiento de su Salvador. Y por lo tanto, frente a la concepción dominante de la maldad de la risa, habida cuenta de que Cristo nunca había reído, según algunos, pues convivió más o menos con dificultades la visión sagrada del regocijo. Y esa tenía que darse ¿cuándo? Pues particularmente en la celebración de los misterios. La Iglesia cristiana, como la mayoría de las religiones, aceptó una temposensitividad, es decir, una concepción cíclica y bipolar también del año, en que había momentos de alegría y otros de tristeza, unos de esperanza y otros de miedo,
acorde con un ritmo de la naturaleza que experimentaban sobre todo los campesinos, ¿verdad? Y que, bueno, pues provocaba una concepción muy arraigada, hemos visto los antropólogos en todo el mundo, que es que, como decía Fray Luis de Granada, él prefería una alegría espiritual siempre, pero decía que el alma necesitaba mudanza y variedad, mudanza y variedad. Bueno, pues la Iglesia cristiana también consideró que los dos momentos más importantes, su ciclo festivo, la Pascua del nacimiento de Cristo y la de la resurrección, pues era lógico que los cristianos celebráramos con una especie de alegría desbordada, ¿no? Que además era la que tendría que representar esa alegría que tendríamos cuando nazcamos de nuevo o renazcamos después de la muerte en la eternidad. Por lo tanto, sí he encontrado bastantes documentos que justifican esa alegría y que debaten, por ejemplo, en la Edad Media sobre los distintos tipos de alegría que eran legítimos, ¿no? Y se discute si el gaudium, si la letitia, o incluso, como algunos teólogos propugnaban, las tripudia, que implicaban una forma de alegría y de júbilo ruidosa y cercana muchas veces a los comportamientos carnavalescos. Un ejemplo nada más de los que he encontrado. La Inquisición en el siglo XVII, ante una acusación de que unas monjitas de la Capilla Real de las Descalzas están cantando unos villancicos más o menos licenciosos en Navidad, pues bueno, hay todo un proceso inquisitorial contra ellas que se conserva y es muy interesante, ¿no? Y leo un extracto nada más. En la sentencia dice: es público y notorio que en muchas iglesias de estos reinos y con especialidad en los conventos de religiosas, no solo en las festividades de la Natividad del Señor y de los Santos Reyes, que son las que más obligan a singulares demostraciones de regocijo, sino en otras muchas festividades del año, se cantan diversas letras de romance vulgar que se han cantado en teatros de la farsa, robados a lo divino, pero con los mismos que llaman estribillos, etcétera, etcétera. Y que la propia Inquisición reconoce que son los días entre Navidad y Reyes los que obligan a singulares demostraciones de regocijo, a singulares demostraciones de regocijo. Es decir, que está reconociendo que las celebraciones deben ser singulares, atípicas, extraordinarias, por tanto alegres, ruidosas. Claro que después también la Inquisición lo que le molesta es que haya la mezcla de cosas profanas con sagradas, que estas monjas, el proceso este inquisitorial es precioso, que estas monjas introduzcan a farsantes en el convento para que les enseñen cuáles son los villancicos burlescos que están de moda, y ellas mismas crean teatrillos para divertirse y muchas veces para representar ante otras personas. Por lo tanto, hay una tensión entre reconocer esa alegría, ¿verdad?, y, sin embargo, censurar. Hay muchos otros ejemplos y si después hay más tiempo podemos volver sobre ellos. Perdón por la tos, que estoy todavía un poco renqueante de estos virus que nos atacan últimamente a la humanidad. Dar espectáculo. Este es el tercer criterio, la tercera justificación que me he encontrado y que se ve perfectamente, sobre todo en los dramas navideños, muchos de ellos jocosos, que encontramos. Se sabe que en la Edad Media, pues, de la liturgia se pasó pronto al drama porque la Iglesia consideraba útil llevar a cabo representaciones, bueno, dramatúrgicas, primero de la vida y muerte de Jesucristo, pero después también de otros episodios, ¿no?, como la Navidad, ¿no? Se generalizaron sobre todo en los conventos, porque especialmente la adoración del niño por los Reyes Magos ofrecía muchas oportunidades, ¿no?, para el tratamiento litúrgico y dramático, ¿no? Es cierto que al principio el officium pastorum, que se llama, o el ordo stellae, la adoración de los Reyes Magos, se ajustaba a los relatos canónicos. Pero poco a poco se fueron introduciendo personajes y escenas apócrifos, parteras, en el caso del nacimiento de Jesús, o por ejemplo el propio Herodes, ¿no?,
¿eh? Se sabe que el arrebato de locura de Herodes, incluso las representaciones del anticristo, con todo el episodio en torno a la matanza de los inocentes, pues suscitaron muchísimos desórdenes en el templo, porque estas representaciones, no olvidemos, se hacían en el templo, ¿no? Y entonces evidentemente los actores, que eran clérigos, pues cuando representaban a Herodes tenían que hacer gesticulaciones grotescas, a veces se disfrazaban monstruosamente, se introducían personajes malignos, es decir, que con ese ánimo de espectacularidad se fueron introduciendo personajes y tramas que en modo alguno eran canónicas, ¿no? Claro, los teólogos se debatían, por un lado, los dramas litúrgicos de la Navidad servían o podían servir para aumentar la fe de los creyentes, incluso para convertir a los no creyentes, pero por otro lado tenía que cortar por los abusos, ¿no? Con los abusos de estos espectáculos, ¿no? Que eran escandalosos, ¿no? Bueno, pues esta tensión la vemos continuamente. Hay una mayoría de testimonios contrarios a estas representaciones más o menos libres sobre los episodios bíblicos, pero de nuevo, sobre todo a partir del siglo XIII, he encontrado bastantes testimonios de teólogos que lo justificaban, ¿no? Máxima, además, cuando hay que tener en cuenta que cuando se empiezan a implicar los laicos, sobre todo en el Renacimiento, pero ya antes, en el siglo XIII-XIV, en estas representaciones teatrales y muy particularmente cuando con el auge del Corpus Christi, que se establece, como sabéis, en 1264, y se empiezan a celebrar ahí también profesiones, y son muchas veces los gremios los que llevan la voz cantante, pues la Iglesia se ve ante la necesidad de competir con estos fastos, ¿no? En el Corpus Christi a veces se integraban los juegos de los juglares, de los actores, de los mimos, y había multitud de personajes medio bufos, medio diablos, bestias míticas que representaban evidentemente el mal que el cristianismo venía a dominar. Y es cierto que la Iglesia tuvo que competir con todas estas fiestas, con todo este jolgorio, porque si no la gente no iba a misa, ¿eh? Entonces es muy interesante que encontramos estos debates entre teólogos de hasta dónde debemos permitir en la Iglesia estas fiestas, particularmente auspiciadas por clérigos, con tal de que la gente llegara a misa, ¿no? Y participara. Bueno, pues eso explica en gran medida que en el Renacimiento, pues el personaje principal de todo teatro navideño, como todos sabemos, es el pastor bobo, ¿no? Que es glotón, que es burdo, que habla mal, que es medio tonto, pero que encarna un poco la parte más pecadora, humana, materialista, carnavalesca casi del ser humano, ¿eh? Y que era el que hacía reír, ¿no? Al público, ¿no? Tenemos testimonios en que los clérigos se peleaban por a ver quién podía ejercer de pastor bobo, ¿no? Y esto lo he visto todavía en el trabajo de campo que he podido realizar hace algunos años en algunos conventos, sobre todo el norte de la península, y he visto cómo los monjes todavía hoy celebran teatrillos jocosos, burlescos, y uno hace de mula, y otro hace de burro, y otro hace de niño Jesús, y otro hace de Sibila, y otro hace de pastor bobo, y la mayoría de la gente quiere hacer de pastor bobo, ¿no? Aunque me acuerdo en un convento en que su especialidad era hacer de mula, y porque decía que imitaba muy bien los sonidos de la mula, ¿no? Y cuatro patas allí. Es decir, que todo esto se ha mantenido en gran medida hasta hoy, aunque supone digamos, una parte de la Iglesia poco conocida, ¿no? Porque ha calado más, particularmente después del Concilio de Trento, ¿no? Ha calado más la visión un poco lúgubre, el valle de lágrimas y esta pastoral del miedo de una parte de la Iglesia, ¿no? Lo mismo con los villancicos, ¿no? El maestro de capilla de la catedral en el siglo XVI, ¿qué tenía que hacer? Por supuesto, tenía que enseñar canto y dirigía la capilla, pero estaba obligado a inventar villancicos y chanzonetas
que se llamaban en la época, ¿verdad? Porque era lo que obligaba, sobre todo en el Corpus y en la Navidad, ¿no? Y a veces tenía que ser original y tenía que estar atento a las modas que había en la calle, porque, insisto, el sermón no era suficiente. La gente iba para oír y cantar villancicos. Un cuarto argumento, una cuarta justificación para la aceptación de estas fiestas. La humillación que suponía para algunos clérigos el someterse a una autoridad burlesca, ser satirizado, degradarse, como ocurría en la fiesta del obispillo, en la que un niño del coro tomaba el poder efímeramente y sustituía al obispo auténtico. Esta humillación tuvo su sentido teológico para justificar algunas fiestas que eran muy similares en su concepción, eran carnavalescas casi, a las que celebraba el pueblo en la calle. La fiesta del obispillo, que es la versión española del Episcopus Puerorum, es decir, el obispo de los niños, o el Episcopelus, que es una fiesta de inocentes, que a veces en algunos lugares empezaba desde San Nicolás, el 6 de diciembre, y duraba a veces hasta la misma fiesta de los inocentes, el 28 de diciembre, pues se justificaba. Eran fiestas clericales, similares a las fiestas de locos que eran protagonizadas por los escalafones bajos de la jerarquía eclesiástica, los subdiáconos, por ejemplo. ¿Por qué se justificaba? Pues se justificaba porque Cristo había nacido para ensalzar no a los ricos, a los fariseos, sino a los pobres, a los niños, a los últimos de la sociedad. Por lo tanto, este mensaje de los últimos serán los primeros, o aquello de pon a los humildes en las alturas, que leemos en Job, pues tenía que tener su representación visual, sonora, plástica, y en algunas fiestas así se hacía. Por otro lado, esto daba la oportunidad a los niños de, bueno, lo que hacen las fiestas carnavalescas, de invertir el orden subalterno al que estaban confinados en una sociedad poco adultocéntrica, decimos los antropólogos, ¿no? Es decir, en que lo central era el adulto, ¿no? Y por lo tanto, este tipo de fiestas permitía remarcar la preferencia de Cristo por los niños, por los inocentes. Todavía hoy los niños son en gran medida los protagonistas de la Navidad y se les deja hacer cosas que normalmente no les dejamos hacer en otros momentos del año, que tiren petardos, que bueno, este año los pobrecicos no han hecho muchas de esas cosas, pero ha sido siempre un momento de licencia para los niños, ¿no? Y la clerecía, pero muy particularmente el obispo y los altos mandatarios tenían que humillarse, igual que Cristo se humilló por nosotros, dicen a veces los teólogos, ¿no? Y sufrió escarnio, ¿no? El obispo debía sufrir una especie de mortificación para, bueno, pues que no fuera soberbio, ¿no? Una especie de cura de humildad, ¿no? La humillación es camino para la humildad, ¿no? Humiliatio ad humilitatem via est, decía San Bernardo, ¿no? Es decir, que precisamente aquellos que tienen el poder durante todo el año, a ellos se les debe recordar que el cristianismo es una religión de la humildad y que Cristo nació en un pobre pesebre, tiritando de frío, y vino a morir por nosotros, y por lo tanto el propio obispo debía demostrar que estaba dispuesto a humillarse delante del último, ¿verdad? Es decir, el último niño del coro, ¿no? Esto, por ejemplo, se lee magníficamente en una biografía que nos ha llegado de Fray Hernando de Talavera, como sabéis, el primer arzobispo de Granada, ¿no? Que lo primero que hace es instaurar la fiesta del obispillo. Y es preciosa la biografía que se puede leer,
que se publicó a mediados del 16, pero que es una versión anterior de otra escrita por un familiar de Fray Hernando de Granada en torno al 1507, o sea que es muy reciente y por lo tanto cuenta cosas coetáneas. Bueno, pues en esa biografía el biógrafo dedica un capítulo que llama del obispillo, para intentar trasladar a la gente por qué era tan importante esa fiesta y por qué Fray Hernando de Granada, que por otra parte era una persona austera, ¿verdad? Y ha pasado a la historia por prohibir a Isabel la Católica llevar en fin, joyas y demás, pues sin embargo él no solamente apoyaba, sino participaba en esta fiesta. Esa biografía se explica, por ejemplo, y este biógrafo explica cómo dice que en la fiesta se mudan, leo literalmente, los oficios de los mayores en los menores, y estos mandan y los otros obedecen, y son servidos y acatados aquel día los que todo el año andan sujetos sirviendo, aun de las cosas que parecían bajas y despreciadas, el Fray Hernando Talavera sacaba fruto para todo, según el gusto de cada uno, dice el biógrafo. Es decir, que era un mundo al revés, lo que hacemos en las fiestas carnavalescas, pero ya sabemos los antropólogos y los historiadores que las fiestas carnavalescas no son solamente esas fiestas que se celebran en febrero, sino hay todo un ciclo carnavalesco, como ya supo ver Caro Baroja, que empieza en diciembre y que acaba precisamente con el carnaval, ¿no? Ahí, durante todas esas fechas, encontramos muchas fiestas religiosas protagonizadas por clérigos en que ellos tienen su particular carnaval, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, es muy interesante, ha quedado muchísima documentación en las distintas diócesis, en los debates que había entre los teólogos sobre si se debía permitir esta escenificación de la humildad, por un lado, y hay obispos que lo aceptaban, y por otro lado, la necesaria contención a la que se obligaba a la Iglesia para que, bueno, pues que la cosa no se desmadrara. Entonces hay diócesis donde se acaba prohibiendo porque los niños del coro introducen perros en la misa, hacen parodia del obispo, hacen comilonas allí, cantan cosas profanas, pero en muchas otras se mantiene esa tensión durante décadas, siglos, incluso con partidarios y detractores. Partidarios porque había partidarios de que la risa, de la alegría, e incluso este tipo de comportamientos más o menos extravagantes, tuvieran su sentido teológico, tuvieran su lectura y su función, a pesar de que acabó primando como decíamos antes, la versión un poco más seria y lúgubre, que es por la parte con la que ahora se identifica la Iglesia. Pero insisto que si uno tiene la posibilidad de estar y ahora es fácil hacer trabajo a campo en los conventos porque muchas veces tienen hospedería y uno puede hospedarse durante un mes en un convento y acaba conociendo a los monjes y participando a veces incluso de las comidas y de las actividades cotidianas, pues la gente debe saber que si no existieran estos regocijos, en los conventos habría menos monjes todavía de los que hay poquísimos, pero si no hubiera habido también estas ventanas a la alegría y a la risa, yo creo que el futuro hubiera sido todavía más lúgubre, en este caso, que lo que son ahora. Bien, un quinto argumento tiene que ver con la locura. Os traigo un villancico aquí del siglo XVII que dice así: de la Nochebuena dicen sus católicos devotos que no son cuerdos los que no se alegran como locos. Y dice el estribillo: atención a los locos, que esta noche son ellos los más devotos, pues si nace de amor la alegría, más amor tiene quien tiene más gozo. No, clarísima la fundamentación teológica, ¿no?, que une la locura a la devoción, a la alegría, al amor. Es un villancico muy paródico en que pone a pelear a un linajudo y a un predicador y ambos son tildados de locos, ¿no? Por ejemplo, en un momento el predicador empieza, como las misas paródicas que eran tan frecuentes en la Edad Media,
empieza a decir, pues hermanos, in secula seculorum, pax vobis, que esta noche han de tener paz los bobos. Bueno, pues, la gracia donde está, pues está en confundir el pax vobis, ¿no? Es decir, como la paz de los bobos en vez de la paz sea con vosotros. Bueno, pues este recurso cómico lo tiene precisamente el predicador de este villancico. Que, los villancicos eran una especie de diálogos dramatúrgicos, ¿no? Bueno, pues esta referencia a los bobos y a los locos tenía su sentido teológico. En primer lugar, porque se consideraba que, haciendo el loco, los clérigos demostraban su locura de amor por Cristo, la locura por la venida del Mesías, una alegría alocada. Pero también porque la locura y el loco es un arquetipo que ha tenido también en el cristianismo unas connotaciones muy ambivalentes, ¿no? El loco es un ser que atrae, ya supo ver Erasmo, ¿no? Pero esto no es algo que inventa Erasmo, el cristianismo ya lo había aplicado mucho antes, ¿no? La locura está en Herodes, es un loco furioso, un loco maligno, el pagano, el ateo, el demonio, el hechicero. La iglesia los representa a veces como locos, ¿no? Por lo tanto, hay que representarlos en los villancicos, en las fiestas, en los dramas. Pero el loco es también un visionario, es un medium, ¿eh? Es decir, es un portador de mensajes del más allá. La locura, insisto, por tanto, es destructiva, es diabólica, pero es también revelación. De hecho, en el cristianismo, como en otras religiones, o musulmana también, el loco tiene también connotaciones con el sabio, ¿no? Porque el auténtico conocimiento, el de Dios, escaparía al entendimiento humano, ¿no? Decía San Pablo, ¿no? Y finalmente el loco además es el pobre, es el indefenso, por supuesto es el bufón también que nos dice las verdades. En definitiva, el loco es un ser como Jano, ¿no? Con dos caras, ¿no? La del inocente, el niño, el pobre, el desposeído, aquel por el que opta a Jesucristo, y por otro lado la del loco furioso, el peligroso, el estúpido, el pecador, ¿no? Bueno, pues esa consideración ambigua permitía a la Iglesia que mostrar bueno, la naturaleza pecaminosa del ser humano, pero también los males, las contradicciones del mundo. San Francisco fue considerado un loco, así lo vieron en su tiempo, ¿no? Como un nuevo loco es venerado todavía hoy en el siglo XXI, ¿no? ¿Y por qué era un loco? Pues porque se consideraba que su programa de vida era irrealizable, ¿no? Era irracional, hacía cosas de locos, ¿no? Los franciscanos en gran medida han alentado esa idea de que hay que estar loco para hacerse franciscano, ¿no? Y que Cristo en el fondo era un loco, ¿no? Al proponer cosas tan, diríamos hoy, revolucionarias, ¿no? Como dejarlo todo y optar por los pobres, ¿no? Por lo tanto, ha habido también una interpretación cristológica de la locura. Las fiestas de locos, frente a lo que mucha gente piensa, eran fiestas clericales, no fiestas irreligiosas, no profanas. Eran protagonizadas por clérigos que se disfrazaban, que hacían el loco, que enloquecían, ¿verdad?, durante ciertos días del año en que parecía razonable mostrar las diferentes facetas del ser humano ante el misterio trascendente como era el nacimiento. Bien, una sexta justificación tiene que ver con lo que se llamaba la eutrapelia o eutropelia, de las dos maneras se puede decir, ¿verdad? Eutrapelia. Para explicar esto, para explicar qué es la eutrapelia, y muchos de vosotros lo sabréis naturalmente, pero creo que es con un ejemplo se puede explicar muy sencillamente, ¿no? En el año 1400 se consulta a la Universidad de París, que como sabéis en esa época era la universidad fundamental y la Facultad de Teología era la más prestigiosa, pues se le pregunta que, oye, ¿qué hacemos con estas fiestas del asno que celebran en algunos diócesis en que se introduce un burro y el propio cura, en vez de decir amén,
le da así al burro para que diga ¡ia! Y todos los feligreses contestan ¡ia! Y bueno, esto debemos permitirlo. Bueno, pues se conserva la contestación de los teólogos de la Universidad de París y nos dicen, fijaos qué interesante, nuestros eminentes ancestros han permitido esta fiesta. ¿Por qué se nos ha de prohibir ahora? Los toneles de vino estallan si no les sacamos los tapones de vez en cuando para orearlos. Así también nosotros, viejos barriles, que el vino de la sabiduría nos haría estallar si lo conservásemos exclusivamente para el servicio de Dios. De esta manera, durante diversos días al año, lo ventilamos, nos abandonamos para divertirnos según la tradición, de nuevo, la tradición, lo antiguo, a los placeres más exuberantes y a la locura, que es nuestra segunda naturaleza y parece ser innata en nosotros. Y así después volvemos con mayor entusiasmo a nuestros estudios y al ejercicio de la santa religión. Creo que poco más se le puede añadir, ¿verdad? Es decir, el reconocimiento de la debilidad humana, del hombre pecador, pues parecía especialmente razonable en la celebración de la llegada de un Cristo hecho hombre, como nosotros, ¿no? Entonces, así como el carnaval preludia la abstinencia cuaresmal, pues estas fiestas de locos, que tenían muchas denominaciones, la fiesta del báculo, por ejemplo, servirían ¿para qué? Pues para anticipar la contención religiosa ordinaria, la fiesta alocada extraordinaria que servía como válvula de escape al rigor, al tedio, para soportar lo que ordinariamente, ¿verdad?, tenían que soportar los clérigos. El argumento es tomista, es de Santo Tomás, ¿no? Es la antigua teoría de la eutrapelia, ¿no? En la Suma Teológica, no tendré aquí la pedantería de citar ahora a Santo Tomás, pero se argumenta claramente, ¿no? Como igual que el cansancio del cuerpo requiere del descanso del cuerpo, pues el cansancio del alma también. Claro que Santo Tomás, al menos en lo que yo he leído, sobre todo en el comentario a la ética de Aristóteles, establece claramente cuando digamos, los límites, hasta dónde puede ir esa eutrapelia, ¿no? Pero viene a decir claramente que el pecado no está en el juego, en la alegría, en la risa en sí, sino en el exceso. Y claro, eso abrió, de hecho, la puerta a interpretaciones, digamos, más abiertas, más laxas de la eutrapelia. Y a lo largo de la historia ha sido un recurso argumental muy, muy frecuente. Voy acabando con las últimas justificaciones para dar entrada al debate. En séptimo lugar, he encontrado también la sátira como o sea, la posibilidad de satirizar las locuras del mundo, pero incluyendo las del propio clero, como una de las razones que han aconsejado la pervivencia de estas locuras festivas. Claro, no todo el mundo estaba de acuerdo con esto, ¿no? Si uno lee a San Bernardo, pues San Bernardo desde luego no estaba muy de acuerdo con estas sátiras, ¿no? Pero solamente en un contexto, perdón, en que se aceptaba que los propios clérigos podían y debían ser satíricos con los pecados de la propia Iglesia, comprendemos episodios, algunos de ellos muy graciosos, como el de un monje que durante un sermón al que asistía el rey y algunos obispos, ¿no?, pues inició su sermón, después de citar a San Pedro y a San Pablo, con el grito con el que el pueblo saludaba a los locos, ¿no? Babim babú, que era como satíricamente se llamaba a los locos, ¿no? Pues se nos conserva ese testimonio, ¿no? Incluso el sermón, digamos, el tirón de orejas que da este monje, siguiendo las enseñanzas de San Pablo y San Pedro, no tengo mucho tiempo, pero bueno, citar solamente una frasecita, ¿no? Dice en un momento dado, los obispos, con sus enjaezados corceles y sus delicadas vajillas, con sus costosos trajes, sus vicios y sus deleites, creen que irán al cielo. Así Pedro y Pablo, que sufrieron pobreza y tribulación, hambre y sed, fueron los más grandes locos. Es decir, que hay, de nuevo, una sátira de que los auténticos locos son los que hay que salvaguardar de, bueno, pues esa iglesia del vicio, de la exageración, de la riqueza, ¿no? Y que, igual que argumenta Erasmo, ¿no?,
en que Cristo prefería los espíritus sencillos y rústicos, pues nos han llegado muchas sátiras en que el destinatario, por un lado, es los vicios del mundo, evidentemente, pero se introducen, se revuelcan en esos vicios precisamente los ciertos estamentos clericales para dar a entender que no todo el mundo somos iguales y que son mucho más pecadores algunos que otros dentro de la Iglesia. Tanto el satirizar al poderoso con esta idea de los últimos serán los primeros, para inculcarles humildad y para humillarles y para acercarles a la, según algunas órdenes mendicantes, por ejemplo, las originarias doctrinas de Jesús, pues ha sido muy, muy frecuente. Y finalmente, creo que ahí ha habido otro argumento capital para justificar la risa y el goce clerical en la Navidad. Lo estamos viendo aquí, pero se podría ver también, si la vida nos da para más, quizá alguien debiera hacer esto, pero en otras fiestas, por ejemplo, en la resurrección, ¿no? En que hay también esta tensión continuamente, ¿no? Entre la alegría por la resurrección y las licencias que cabría admitir para expresar precisamente esta alegría, ¿no? Bueno, pues el último argumento que he visto con cierta frecuencia tiene que ver con la aceptación de que en ciertos momentos del año, que Van Gennep llamaba tiempos liminares, ¿verdad? Existen ritos de paso, ¿verdad? En que los seres humanos celebran el paso de una etapa a otra, de un momento del año a otro, con fiestas particularmente turbulentas, ¿no? Que vienen a representar que no se ha dejado el estadio anterior, todavía se está en el limen, en el umbral, ¿verdad? Pero todavía no se ha llegado al año nuevo, ¿no? Bueno, pues la Navidad es un momento liminar, ¿no? En el sentido en que el invierno, la oscuridad, la noche, el predominio de la muerte y del diablo toca su fin, y el nacimiento de Sol Invicto, el nacimiento del niño Dios, del Sol, del nacimiento de Jesús, alumbraría una nueva etapa, ¿no? Entonces esos días, durante el Adviento y durante esos 12 días de Navidad, serían un momento liminal, ¿no? Y ahí muchas fiestas, muchas religiones, perdón, precisamente han celebrado las fiestas con comportamientos jocosos. Hay elementos comunes en muchas religiones, la celebración del nacimiento de una deidad, sea Apolo, sea Sol, sea Cristo, el comienzo y el fin de un periodo, fin de año, año nuevo. No, pues son elementos comunes que explican, no ya que tengamos cosas de los paganos, sino que hemos experimentado ciertos momentos del año, ciertos avatares cósmicos en ocasiones, de una manera muy similar, y por lo tanto, como decía Caro Baroja, tenemos una misma concepción mitopoética del tiempo, y en ese sentido las costumbres son muy similares. El rito de paso demanda, bueno, lo que hacemos muchas veces en Navidad, ¿no? Quemar lo viejo para entrar renovado, ¿no? Y todavía hacemos esto hoy en día, ¿no? Nos arrojamos a todo tipo de excesos, ¿no? En la Navidad, ¿no? Comida, bebida, trasnochamos, la diversión, consumismo. Primero como si se viviera un tiempo mítico de abundancia, esto ya lo tenían los romanos, ¿no? Saturno era precisamente una edad mítica, ¿no? Y por tanto hay que recrear un contexto donde no había esclavos, donde no había pobreza, donde todo era país de jauja, ¿no? Pero por otro lado hay que quemar cosas viejas, como aparece en la película fabulosa esta Marcor de Fellini, ¿no? Para estrenar cosas nuevas. Estrenas, ¿no? Eran los regalos que se hacían los romanos, ¿no? Todavía estrenamos hoy una prenda, ¿no? En la idea de que es un buen augurio para el año nuevo, ¿no? Jugamos a la lotería, nos damos regalos, la abundancia de banquetes, todo ello debería augurar un buen año. Regalamos lotería, no solamente jugamos, sino regalamos a otros, ¿no? Porque le deseamos buen año. Bueno, pues fijaos que todos estos elementos, todavía los romanos ya jugaban a los dados precisamente las Saturnales, y nosotros jugamos a la lotería.
No es que hayamos copiado esto, sino que, bueno, experimentamos que el juego, la suerte, que el regalo, pues es un buen augurio para el año nuevo. Por lo tanto, de la misma manera, la risa, la alegría, debía permitir que acabara finalmente ese ciclo de la oscuridad, y que los clérigos particularmente tenían la responsabilidad de contribuir con esa risa sagrada, con esa alegría, a que el reino de los muertos, donde según la mayoría de los mitos no hay risa, se extinguiera, y el nacimiento de Cristo alumbrara realmente una nueva era. Esa es la Pascua, ¿no? La Pascua significa paso, tránsito, ¿no? Y decimos que estoy como una Pascua, estar como una Pascua es estar muy alegre y regocijado, ¿no? El hecho de que la Pascua, en el tránsito precisamente, es donde observemos mayores fenómenos de risa pascual en el cristianismo, pues no es evidentemente una casualidad, ¿no? Muchos conocéis el libro precioso de María Caterina Jacobelli sobre el risus pascalis, ¿no? No es casualidad, ¿no? Ni siquiera que la sexualidad y la risa se hiciera presente en esas fiestas tan absolutamente extraordinarias que describe esta teóloga y antropóloga, en el siglo XVI, sobre todo, y en el que pues el párroco hacía el loco, incluso imitaba masturbarse en una misa, se comportaba como un bufón, y había teólogos como Wolfgang Capito en Basilea que lo justificaba, ¿no? ¿Por qué? Porque decía que los creyentes debían acoger a Cristo resucitado con una alegría desbordada, ¿eh? E incluso con alegría chabacana, la etitia scurrili, ¿no? Y que esa hilaridad, además, pues que tendría que vincularse a esa especie de caos liminal, esa especie de momento transitorio que hay entre que ha muerto Jesucristo, todavía no ha renacido, pero cuando renace, cuando viene a estar de nuevo con nosotros, pues tendríamos que celebrarlo con un júbilo absolutamente extraordinario. Y que el párroco, con esas representaciones obscenas, con la risa y el sexo como fundamentales medios, ayudarían a alumbrar, decimos, a alumbrar, como si fuera un nacimiento, ¿no? Alumbrar una nueva era. Bueno, estas son algunas de las lógicas que he podido encontrar en los últimos años, sobre todo en relación a la Navidad, y que creo que ofrecen quizá a muchos de vosotros probablemente no, pero a muchas otras personas que tienen una visión demasiado lúgubre de la Iglesia, ofrecen la oportunidad de interpretar una parte de la Iglesia primero como un contexto de debate, de pugnas, pero también donde se consideró la importancia del goce y de la risa con fundamentos teológicos, pero también antropológicos, filosóficos, que han seguido hasta la actualidad y que forman parte también del papel que el cristianismo ha jugado en la concepción que tenemos en Occidente de la risa y de alegría. Por tanto, la Iglesia no ha aportado solo el llanto y las lágrimas y la cuaresma, sino que yo creo que especialmente la Navidad, la Iglesia ha alentado también una experiencia carnavalesca de la vida, no solamente para el pueblo, como querían los franciscanos, sino también para los propios religiosos, precisamente para ellos, en que tenían que estar sujetos más a dificultades, a la monotonía, para no caer en el tedio. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Creo que me he ido un poco de minutos, pero espero que haya sido suficientemente interesante y ya se hayan puesto sobre la mesa suficientes elementos controvertibles, desde luego, para eso escribimos libros y hacemos estudios, ¿no? No para llegar a la verdad, sino para también fomentar las controversias y las distintas opiniones y que podamos ahora charlar un ratito juntos. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Ha sido, la verdad, impresionante escucharte porque es un tema además en el que yo no estaba ducho para nada y ha resultado muy ilustrador. Gracias. Ha sido, como he dicho antes, estaba deseando escucharte y no me has decepcionado para nada. O sea, Me has celebro. sobrepasado todas mis expectativas. No sé si estás leyendo el chat. Belén Cuenca ha escrito un comentario y además la pregunta me parece interesante porque o sea, habla un poco de que aunque esto es un contexto religioso muy concreto, pregunta si ocurre también este tipo de fenómenos en otros sistemas de creencias. Claro, vamos a ver. Em, durante la Edad Media es verdad que se tiene una visión mucho más inequívoca del bien y el mal, como sabemos, ¿no? He citado antes a Erasmo, ¿no? Todos sabemos que en el Renacimiento hay una eh, bueno, pues un intento de, y después con el Barroco también, de considerar la doble faz de cualquier realidad, ¿no? Algo que no se había extirpado nunca durante toda la Edad Media, ¿no? Pero así como, por ejemplo, si uno lee La nave de los locos de Sebastián Brandt, es un sermón medieval en que el loco, la risa, el goce, todo es negativo, todo es pecaminoso, todo es diabólico. Con el Renacimiento empezamos a tener un montón de testimonios que empiezan a comprender la doble naturaleza de la risa, por ejemplo, del goce. Y yo creo que eso se ha mantenido durante muchísimo tiempo, ¿no? Es algo que vemos en muchas culturas, ¿eh? Yo os puedo poner un ejemplo de mi contexto, perdón, de mi experiencia. He estado con los saraguros, con los indígenas saraguros, son los indígenas de Ecuador, en los Andes ecuatorianos, viviendo durante 9 meses. Y ellos me enseñaron muchas cosas y una de las cosas que me enseñaron es lo importante que es la risa en la muerte. En los velatorios que celebran allí, los indígenas colocan al niño cadáver en una especie de trono, una especie de silla, y alrededor se hacen fiestas en que la gente se emborracha, bebe y se baila particularmente con la madre que está bailando delante del hijo muerto. Y se gastan bromas picantes, y es una fiesta de varios días, ¿no? En que la risa es fundamental. Y ellos lo explican claramente, ¿no? Primero, para ellos la risa es fundamental y la alegría es fundamental para protegerse de la muerte, para que el muerto no te lleve al reino de los muertos, donde efectivamente no hay risa. Y, y también para celebrar que la gente se queda vivo, ¿no? Todavía en Andalucía decimos, ¿no? ¿Cómo es eso? El vivo, el muerto, ¿cómo es lo del muerto? El, el muerto al hoyo y el vivo al hoyo. Es decir, que los vivos tenemos que seguir viviendo, tenemos que enfatizar precisamente los aspectos vitalistas que son, por un lado, la risa y por otro lado, el sexo, la sexualidad. Y entonces no es de extrañar que en muchas culturas, en los momentos críticos o momentos de miedo, precisamente en un muerto, cuando hay un muerto, en un momento liminar, cuando el muerto está aquí con nosotros, pero ya no está con los vivos, es decir, no está en el reino de los muertos, pero todavía no lo hemos despedido, en ese momento liminar, hay este tipo de comportamientos grotescos en que se revuelca el llanto, la tristeza con la alegría, la risa y la sexualidad, ¿no? En los velatorios, los chistes más obscenos se cuentan muchas veces en los velatorios. De esto en España también, ¿eh? Hasta hace muy poco. Hasta hace muy poco en España, hasta mediados del siglo XX, los velatorios, bueno, y algunos velatorios todavía son un cachondeo, ¿no? Pero se ha perdido ya esa concepción de que en la muerte hay que reírse y que en la muerte hay que enfatizar los aspectos vitalistas de la vida. Por lo tanto, sí, hay lógicas mitológicas, podríamos decir, o antropológicas, que son comunes a muchas sociedades, como ya supo ver Lévi-Strauss, ¿verdad? Que comprendió que muchas de las costumbres similares que teníamos no se daban por difusión cultural, sino porque los seres humanos se interrogaban sobre las mismas cosas y respondían muchas veces de similar manera.
Estupendo. Mira, no sé si estás viendo el chat. Enrique ha puesto otra pregunta aquí que me parece que también es súper interesante. Sobre la Candelaria, sí. He conocido, he podido conocer varias fiestas de Candelaria, particularmente una que hay aquí en Sevilla muy interesante, en la Puebla, donde se cantan las famosas sandingas, y se queman muñecos. Bueno, pues la Candelaria, de nuevo, es una fiesta también absolutamente mezcla. Por cierto, de nuevo, donde ya Jacobo de la Vorágine o Santiago de la Vorágine, como preferiráis, ya viene a decir de nuevo que es una adaptación cristiana a lo que hacían los romanos, etcétera, etcétera. Y también ahí, en enero, en febrero, hay muchas fiestas en que se representa esa misma lógica, ¿verdad? Quemar cosas viejas, en concreto satirizando aquello que ha sucedido en el pueblo o incluso en el país, aquello lo negativo, ¿no? Y para quemarlo, ¿para qué? Para renacer renovado, ¿no? En el año nuevo, ¿no? Un año nuevo que no necesariamente se ajusta al 1 de enero, ¿no? Sino que, como sabemos, pues tenían 10 meses los romanos, ¿verdad? Ha habido distintos cómputos y en los meses de enero y febrero, ¿verdad? Durante mucho tiempo se experimentaron como el preludio precisamente, ¿no? El 1 de marzo era el primer día del año, en ciertas épocas romanas. Por lo tanto, sí, hay en la Candelaria el hecho de quemar cosas, el hecho de beber e incluso de nuevo las sandingas, esas cancioncillas jocosas, burlescas, que se cantan, son eminentemente obscenas. De nuevo, se introduce el elemento erótico, pero tiene que ser obsceno, no puede ser un erotismo fino, tiene que ser obsceno porque se trata de degradar, como decía Bakhtin, ¿verdad? De tirar todo por tierra, de embadurnarse de mierda, con perdón de la palabra, ¿para qué? Para después renacer renovado, ¿no? Hay que tirarse, hay que matar las cosas, ¿no? Y por lo tanto, esa sexualidad vitalista tiene que ser chabacana, tiene que ser grosera, tiene que ser grotesca. De ahí las canciones que se cantan en esta fiesta tan obscenas, ¿verdad? Mira, te acaba de poner José Antonio un comentario, no sé si quiere responder de alguna manera. Sí, estoy leyéndolo. Me he acordado que todavía a día de hoy se realiza un ritual en contra de los formadores del seminario, donde en muchas ciudades de Andalucía se despierta un seminarista en cualquier momento de la noche. Se suele hacer el día último antes de la vacación de Navidad. El último curso de disfraces hace un despertar en los demás cursos, empezando por los primeros años. Es algo que me... Claro. Y fíjate, José Antonio, gracias por el apunte. Hablando de los seminarios, una de las fiestas también muy interesantes en la que vemos esta misma lógica, las fiestas con los misacantanos, es decir, la primera misa, la misa nueva. Hay multitud de documentos que describen cómo se ha celebrado esa primera misa. Y cuando alguien es ordenado sacerdote y da su primera misa, ¿no? Era siempre con comportamientos carnavalescos. En muchos sitios se cogía al misacantano, se le subía un burro montado del revés, ¿verdad? Para que, como si fuera un reo, para que sufriera el escarnio, se le cantaban coplas improvisadas satíricas, se le enharinaba la cara, se le tiraba inmundicias a la cara, ¿verdad? Esto en el día más importante de su vida, cuando, por así decirlo, tomaba la alternativa. ¿Para qué? Para que no fuera soberbio, para que recordara, ¿verdad?, que en el mismo momento en que entraba, de nuevo el rito de paso, entraba a formar parte como sacerdote del estamento clerical, no olvidara nunca ese momento, se le quedara grabado, ¿no? Por lo tanto, tenía que humillarse, tenía que ofrecer un banquete, tenía que aguantar las bromas del resto de clérigos, que iban todos a esos banquetes a gozar y a reírse de aquel que acababa de entrar, ¿no? Bueno, como hacemos en las despedidas de solteros, en los quintos, fijaos que hay lógicas que el pueblo ha tenido y que son profanas
pero que unas mismas lógicas también las ha aceptado la Iglesia. Y por lo tanto, hay un montón de sínodos y concilios que tienen que especificar cuánto, vale, al misacantano se le puede humillar, se le puede pedir dinero para que pague un banquete, pero hombre, que haya un máximo de tanto. Y entonces que no haya un pecado de simonía, que se le obligue, pero que no deba tener un estipendio tan grande. Es decir, que los propios concilios, lejos de prohibirlo, lo que hacían era intentar limitarlo, ¿no? Pero consideraban que era una lógica razonable y que era útil y que tenía una fundamentación teológica. Por lo tanto, hemos estado hablando de la Navidad, pero efectivamente se puede ver estas lógicas en muchas otras fiestas, en muchas otras costumbres clericales. Nos dice José Antonio, es cierto, todavía se permiten en esa misa ciertas licencias litúrgicas, incluso suele alterar la liturgia del día por aquella que le elija, rompiendo el tiempo litúrgico. Que hay que romper cosas, ¿no? Hay que lo ordinario no puede darse sin lo extraordinario, ¿no? Lo decía San Agustín, ¿no? Es decir, ya para que a la gente se le inculque la norma, hay que dejar como válvula de escape también otros comportamientos extraordinarios. Y la Iglesia también ha tenido que ocultar un poco estas cosas, porque sobre todo ahora ya no se entienden bien, pero los seminarios y en los conventos, en los contextos clericales, se siguen manteniendo estas prácticas, demostrando que, por lo tanto, no son irreligiosas, que es un poco mi argumento central, ¿no? Sino que hay un sentido en la burla, en la degradación, en el fondo, en lo carnavalesco, en el propio seno de la Iglesia. Se pueden hacer intervenciones también de viva voz, que así os escucho también. Sí, yo puse antes que la gente escribiese por el chat más que nada porque, o sea, no porque no pudiesen hablar, sino más que nada para poder yo ordenar quién abre la cámara y quién la cierra. Ahora mismo no hay ninguna pregunta planteada. De todas maneras, animo a la gente a que ponga por el chat la pregunta y que puede encender la cámara y puede encender el micro si prefiere hacerla a viva voz. A mí me gustaría comentarte, y así damos tiempo por si alguien quiere hacer alguna pregunta más antes de cerrar la sesión. Yo he estudiado mucho el mundo alevita y en el mundo, no sé si conoces los alevíes en Turquía, son una rama del Islam que digamos es la que conserva más paganismo turco de las estepas centroasiáticas, ¿no? Conserva muchas tradiciones que son de origen pagano, pero que han pasado al Islam, por decirlo así, disfrazadas o de alguna manera legitimadas, como ha pasado también en el mundo cristiano, ¿no? Donde muchas fiestas como las que has estado hablando tú, por ejemplo la Saturnalia, el Sol Invictus, han pasado a integrarse dentro del cristianismo. Y me ha recordado mucho cuando estaba escuchándote precisamente a los alevíes en Turquía, porque conservan, por ejemplo, cosas que son prohibidas, por ejemplo, la danza entre el hombre y la mujer juntos en la misma danza, que bailen juntos, que hagan, por ejemplo, ciertos rezos, que se junten hombres y mujeres para ciertos rezos, ciertas danzas, ciertos rituales, que es algo que estaría totalmente prohibido por el Islam suní tradicional, ¿no? Y que en estos grupos, en ciertos momentos, cuando se hacen ciertas cosas, pues también como se rompe esa normalidad y entonces se forman estas fiestas, ¿no? Es un patrón realmente que es interesante, ¿no? El ser humano parece que necesita romper de alguna manera la normalidad para apreciarla casi, ¿no? Precisamente es en la ruptura de la normalidad cuando apreciamos otra vez, digamos, apreciamos la claridad a través de la oscuridad, ¿no? Cuando estamos en la sombra apreciamos el rayo de luz, cuando estamos en pleno día no lo notamos, ¿no? Claro, es que se da en todas las religiones por varias razones, que de nuevo son también coincidentes, ¿no? Y que en cada cultura y en cada momento histórico se puede rastrear. Como poder, la Iglesia nunca ha tenido el suficiente poder como para homogeneizar todas las prácticas, ¿no? Ha sido un desideratum secular, pero nunca ha podido, ningún poder puede, ¿no? Todo poder lo intenta, ¿no? Porque evidentemente así lo puede administrar mejor. Pensad en el poder más fuerte que hay hoy, que es el Estado, ¿no? Los estados, naciones, pues se erigen sobre un proceso de uniformización, ¿no?
una religión, una ley, una lengua. Pensad en el caso de Francia, ¿no? Como un estado más monolítico, ¿no? Y pensemos ahora, sin embargo, en España, ¿no? Como el Estado nunca ha podido extirpar del todo la singularidad de las especificidades, ¿no? de las diferentes regiones, en lengua, en cultura, en costumbres. Pues la institución eclesiástica, 3/4 de lo mismo, ¿no? No ha podido nunca, ¿no? Homogenizar el todo. Y en algunos lugares se han mantenido más que en otros, ¿no? Entre los eslavos, por ejemplo, yo no es mi especialidad, ¿no? Pero sí he leído cosas y he estado en conferencias de especialistas que nos dicen que entre los eslavos, por ejemplo, hasta siglo XII, XIII, XIV, a veces hasta el XVI, se mantuvieron infinidad de costumbres precristianas, por la sencilla razón de que la iglesia no podía llegar, ¿no? A los paghi, no paghi, esos son paganos, los paghi, ¿no? Los rústicos, ¿no? Y después está la otra cara de la moneda, que es que la iglesia, una parte de ella a lo mejor es que no ha querido del todo, ¿no? Es que ha querido permitir también, lo que tú decías, un espacio de libertad, porque hay una tensión entre llevar a toda oveja, ¿no? Al rebaño, pero por otro lado permitir la diversidad, permitir una cierta, no digo heterodoxia, pero una cierta diversidad para que todo el mundo quepa, ¿no? Esa tensión existe en toda institución, existe en un partido político, por ejemplo, existe en un Estado, y yo creo que es una lógica que podemos observar en cualquier fenómeno que nos interese analizar religioso, efectivamente. Bueno, muchísimas gracias. De momento aquí no se ve ninguna otra pregunta. Si alguien quiere decir algo, por favor, lo ponga en el chat, o como no hay nadie ahora mismo pendiente, pues puede activar su cámara y su micrófono. Si no, pues esperamos un minutillo a ver si alguien quiere decir algo, y si no, cerramos ya la sesión. Alejandro, una cosita. Dime. También recordad que para los que se estén pensando las preguntas que salgan ahora mismo, también pueden comentarlo una vez se haya subido el vídeo a YouTube. ¿Verdad? Es cierto, es cierto. O sea, el vídeo tal y como salga de aquí lo subiremos al canal de YouTube. Entonces, incluso en el canal de YouTube, en los comentarios podéis poner más cosas. Bueno, yo tengo la sensación de que parece que no va a haber más preguntas. Claro, yo creo que ya llevamos bastante tiempo. Llevamos ya un ratillo. Así que nada, muchísimas gracias, Alberto. Ha sido una maravilla de ponencia y la he disfrutado muchísimo. Y nada, espero que podamos encontrarnos en otra ocasión también en este marco, ¿no? de estudio de las religiones y del fenómeno de la religiosidad. Así que muchísimas gracias, Alberto. Nada, gracias a vosotros por invitarme y por haber pensado en que podía abrir de nuevo esta serie sin espantar demasiado a los interesados, y deseo suerte al resto de conferencias. En algunas, desde luego, ya las tengo apuntadas porque me interesan bastante, así que estaré en alguna de ellas, nos seguiremos viendo. Y muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra paciencia y por asistir a este tipo de eventos, incluso en un formato en que desde luego pierde algo la cercanía, pero ya habrá tiempo para que nos juntemos a tomar una cerveza y hablar de estas cuestiones de la risa y del jolgorio y de la alegría como Dios manda, es decir, con una cerveza, riéndonos un poquito y abrazándonos si puede ser. Un abrazo virtual. Gracias.